Ok, pues bueno, Ricardo Huella es igual de la época dorada. Él estuvo con Rodolfo Pómez, estuvo en el IN de Popotla, cuando existía el IN de Popotla. Ustedes pasan por Calzada México-Tacuba y ven de un lado, como está la estación del metro Feliz Militar, y hay un lugar bien bonito, que siempre ha estado precioso porque era de los militares. Él estuvo ahí inclusive entrenando con el esposo de Vera Charlasca. ¿Ubican ustedes algunos a Vera Charlasca? El esposo de ella era el que los entrenaba a ellos. Vera Charlasca, de hecho, acaba de morir hace poco. Ella fue la novia de México cuando los Juegos Olímpicos en México 68. Ella se casó en la Catedral Mexicana. Pero bueno, eso es otro tema. Adelante, está interesante. Esto es de Chapal y Chapoy o algo así. Pero bueno, dejamos a Ricardo Cuellar, que además, ahora, después de su vida atlética y después de todo eso, él hace un libro que se llama Saber Correr. Y pues dejamos con ustedes a Ricardo Cuellar. Buenas tardes. En nuestra experiencia como atletas y luego como entrenadores en algunos casos nos hemos dado cuenta que el atleta en general adolece de toda la información que pudiera serle útil para su desarrollo, o repite fórmulas que le dicen por ahí. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando de los zapatos, cómprate estos zapatos, va y se los compra y le lastima las rodillas, por ejemplo, los tobillos, porque no supo comprarse unos zapatos. Tengo una anécdota muy simpática de alguien que no sabía usar el GPS o creía que lo sabía usar. Resulta ser que llegó un novato, una persona, un principiante, con nosotros y empezó a hacer miles en una pista. Todos quienes han estado en una pista saben que son 2 vueltas y media. Y siempre van a ser 2 vueltas y media, no tienen por qué ser más o menos si la pista está bien medida. Pero este novato, este principiante, empezaba en el 0 y la primera vez hizo 2 vueltas y se pasó como 40 metros de la línea que indicaba el kilómetro. La siguiente vez se pasó 60 metros y me llamó la atención qué está haciendo. A la tercera se paró 30 metros antes. Entonces ya fue cuando le dije, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy haciendo miles. Y le digo, ¿y por qué te paras antes o después? Dices que ahí es donde el GPS me dice que son 1000 metros. Bueno, anécdotas como estas nos hicieron plantear la posibilidad de crear un mecanismo para informar a los atletas de todo este tipo de cosas que son mitos y que la gente no sabe. ¿Por qué se descansa 1 minuto entre las repeticiones y no 45 segundos? ¿Por qué se debe de tomar hidratación antes de un maratón? ¿O cuánta hidratación se debe de tomar? ¿Sabían que es muy perjudicial tomar demasiada agua? Se diluye el agua y a lo mejor se pierden sales minerales que a lo mejor pueden afectar el maratón. ¿Por qué? Entonces nos dimos a la tarea de ver qué temas se podrían desarrollar para que el atleta supiera qué es lo que le hace bien para su desarrollo, pero que se metiera a conocerlos, a tener la conciencia de lo que está pasando con cada uno de esos temas. Y pues yo creo que recopilamos más de 200 temas que podrían ser útiles y los trabajamos para que el atleta supiera el por qué y el para qué de cada uno de estos temas. Como por ejemplo, sabemos que tenemos que comer proteínas, pero ¿qué son las proteínas? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven las vitaminas, como decía Lupita? El porqué de las cosas, el cada una de las cosas, y entonces nos metimos al estudio de cada uno de los temas precisamente para desmenuzarlos y que el atleta los pudiera comprender y además de una forma fácil. Por ahí va lo que es el concepto, ahora el concepto más allá del libro, de lo que es saber correr. Que el atleta tenga conciencia de todas esas partes que le pueden servir para su desarrollo.
Y espero que al final de la plática se tenga ya una idea más clara de lo que es el concepto. El concepto lo acabamos de inaugurar, lo estamos inaugurando aquí a ver si funciona, más allá de lo que es el libro, que coincide con el título. Saber correr se puede ver desde lo simple hasta lo complejo. ¿Qué es lo simple? Me levanto un día, me pongo unos tenis, un short, abro la puerta de la casa, corro hasta donde me canse, me regreso. Eso es lo simple, algo que podemos hacer desde pequeños a lo mejor, correr y ya. Hasta lo complejo, que es ya irse hasta los niveles que estaba comentando Lupita, de entender, por ejemplo, cuestiones como qué es la cardiovascularización, qué es la propiocepción, cómo funciona la glucosa, cómo se metaboliza la glucosa en las células, cómo se convierte en energía y cómo se aprovecha, cómo trabajan los músculos, que ya son cosas más complejas, o como los sistemas de entrenamiento ya muy especializados, que nos llevan a un nivel, pues, lo máximo que se puede, ¿no? Desde eso, pasando por las cuestiones intermedias que son, por ejemplo, cómo comprarnos unos zapatos, qué tipo de hidratación tenemos que hacer, las cuestiones psicológicas, ya lo comentaban antes, las cuestiones sociales, incluso la economía, el tirar a un lado los mitos que por ahí se manejan, las ideas vagas. Por ejemplo, otra anécdota que tengo es que la gente llega y no respira por la boca. Entonces, pues el organismo necesita mucho oxígeno y obviamente hay que abrir la boca para respirar y tener todo el oxígeno que se requiere. Y yo les pongo este ejemplo. A ver, corre 100 metros a todo lo que des y a toda tu velocidad y mantén la boca cerrada. Pues no, necesitas oxígeno. Y la gente cree que si respira por la boca le va a dar dolor de caballo. Pues necesitamos mucho oxígeno. Cosas como esas. Entonces, el concepto de saber correr es eso. Entender todo lo que puede utilizar el corredor en su beneficio. Y pues aquí en el libro, por ejemplo, manejamos más de 150 temas, de los cuales algunos voy a comentar ahorita, para que tengan una idea de todo lo que es el concepto de saber correr. El concepto de saber correr lo hemos dividido para un estudio. Generalmente los seres humanos entendemos a lo mejor a un organismo, sabemos que nosotros somos seres humanos, pero para entendernos empezamos a desmembrar cada una de las partes. Por ejemplo, podemos ver cómo funciona un brazo y nos metemos a las células, venas, huesos, etcétera. Si hablamos de psicología, pues empezamos a hablar de la mente, a lo mejor de cómo está constituido el cerebro. Entonces, para entender cada una de las partes, un contexto general, los seres humanos empezamos a desmembrar las partes para irlas entendiendo poco a poco. Por ejemplo, en la alimentación podemos separar las proteínas y meternos expresamente a estudiar qué son las proteínas para entenderlas en un contexto general de lo que podría ser la nutrición. En este caso, el concepto está dividido en 6 grandes apartados, que son la filosofía, la psicología y la forma de vida, como primer apartado. Pero creo que cada uno de los apartados más o menos entendería de qué habla cada uno. En la filosofía, por ejemplo, la forma de vida, la mística del corredor, no sé, la forma de vida, como decía Lupita, el correr nos cambia la forma de comportarnos socialmente, de dormirnos, de comer, etc. Y la psicología, bueno, pues lo que puede ser el estrés, los nervios antes de la carrera, la motivación, la depresión, etc. La fisiología, pues es todo lo que pasa con el organismo, todo el metabolismo, la utilización de la glucosa, el funcionamiento del hígado, cómo funciona el corazón, etc. Todo eso tiene que ver con la fisiología, la alimentación, que ya comentaron muchísimo acerca de la alimentación. Los sistemas de entrenamiento y competición es otro tema muy importante, porque como decían también hay entrenadores que no saben qué es lo que pasa con el organismo y meten cualquier entrenamiento que puede ser a veces perjudicial para el corredor. Las lesiones, poca gente que conozco que no haya tenido lesiones,
que son parte del corredor, y la rehabilitación. Los aditamentos, que son las cosas externas, como por ejemplo la ropa, el GPS, los relojes, los zapatos y tanta cosa que ahora se vende como moda, ¿no? Entonces, en estos seis grandes apartados es lo que abarca todo el concepto de saber correr. Y cada uno de los apartados tiene sus temas en los cuales se pretende que el atleta, el corredor, profundice para saber el por qué y el para qué de cada uno de los temas. Hagamos el símil con el carro. Como ya dije, nosotros entendemos el carro y lo abrimos, metemos la llave y nos vamos. Eso es lo más simple del concepto carro. Si nos vamos más adelante, empecemos a entender que necesita gasolina. Si queremos profundizar, ¿para qué sirve la gasolina? Y tenemos que ver que necesita aceite. ¿Qué más se les ocurre? El aire de las llantas, la presión de las llantas, el sistema de ventilación, de enfriamiento. Si nos metemos más, los limpiadores. Y entonces vamos separando cada una de las partes para entender lo que es el concepto del auto. Tenemos que ver cuestiones como lo que pasa en el motor, las llantas, y si nos queremos profundizar más, a lo mejor tendríamos que tomar un curso de mecánicos y nos daríamos cuenta que el concepto de auto es muy, muy, muy complejo. Tiene asientos, tiene el freno de mano, tiene velocidades, cómo funcionan las velocidades, cómo funciona el aceite, cómo lubrica el aceite, qué pasa si tienen una llanta ponchada, qué pasa si tienen una llanta lesionada. Y entonces, ¿mande? O muchas llantas. Ajá. ¿Qué pasa si utilizan un tipo de llanta y no otra? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona el aceite en determinadas temperaturas? Esa es la idea de ir conociendo el cuerpo como corredores. Entonces, ya que vimos lo complejo que puede ser un carro, el cuerpo humano es miles o millones de veces más complejo, mucho más complejo. Simplemente, para permanecer de pie, ¿qué necesitamos? Que los músculos sean fuertes, que el equilibrio funcione, que funcione el oído para no perder el equilibrio, tener conciencia de que estamos parados, la cuestión psicológica o emocional, tener la motivación de estar parados, que el corazón funcione bien, que estemos respirando, que tengamos los nutrientes suficientes como para permanecer de pie, que tengamos conciencia del equilibrio, la propriocepción, y eso es algunas de las cosas que se pueden tomar en cuenta solo para estar parados. Ahora imagínense todo lo que se necesita para correr. Y además para correr bien, y además para saber aprovechar lo que estamos haciendo a la hora de correr. Necesitamos tener una buena alimentación, a lo mejor si estamos desnutridos no podríamos estar de pie. Bueno, y solo de pie, ¿eh? Ahora imagínense todo lo que podría ser, todo lo que va en torno a correr. Empecemos por lo más simple, el calzado, que además es una cosa externa. ¿Quién conoce la historia de Nike, de cómo se creó la Nike? Todo el proceso, desde que se concibió la idea de Nike hasta nuestros días. Creo que viene en un libro muy interesante que se llama Saber Correr. En la época... ¿cómo se llama? Sí, ahorita les digo. Juego lapsus. Nacidos para correr. Entonces, en aquella época, creo que era en la época, tú sabes, Lupita, en la época de Artur Lidia, creo, se estaba... la escuela finlandesa, ¿no? Sí, se estaban metiendo muchos kilómetros y estaban habiendo muchos lesionados. Entonces, una empresa que es la Nike pensó que eran los zapatos los que estaban provocando las lesiones.
Entonces se les ocurrió hacer un zapato muy bonito, desde su punto de vista muy ortopédico, al que le pusieron un talón blandito. Y le dijeron al entrenador: oye, creo que estos zapatos te van a ayudar a solucionar el problema de las lesiones. Le dieron el zapato y se empezaron a lesionar más. Entonces, lo que quería Nike era el aval del entrenador como un boom publicitario. Ellos ya daban por hecho que era la solución, la panacea para solucionar el problema de las lesiones. Pero resultó que no. No les dieron el aval, pero ellos ya tenían invertidos millones de dólares en los zapatos, porque ellos creían en que el talón blando iba a ayudar a solucionar lo de las lesiones. ¿Qué pasó? Se lanzó el zapato como algo maravilloso, y por el talón nos enseñaron, a mí todavía me tocó esa idea equivocada, nos enseñaron que teníamos que caer con el talón para amortiguar el peso. Y entonces hubo una época en la que creíamos que eso era, que los zapatos maravillosos con talón se tenían que utilizar y además caer con el talón para amortiguar el golpe. La competencia copió el modelo y se popularizó el zapato con talón. Y la gente cree, mucha gente todavía cree que se tiene que pisar con el talón, porque si pusieron un talón suave, ¿para qué servirá? Si no es para utilizarlo. Entonces, muchos años después, hicieron el estudio con los africanos, con los corredores africanos, que eran los que menos se lesionaban, y se dieron cuenta que ellos corrían muchas veces incluso hasta descalzos. Entonces dijeron, bueno, ¿no será lo contrario, que habrá que correr descalzos? Y les hicieron unas pruebas a los africanos de cómo corrían, y resulta ser que si uno corre descalzo, que es lo más natural del mundo, no corre con el talón porque se lastima. Hagan la prueba, busquen un lugar donde hay un pastito rico, sabroso, donde no se vayan a lastimar, tratan de correr descalzos, y naturalmente lo que nosotros hacemos es pisar con la parte delante del talón, porque si pisamos así nos lastimamos. Por instinto pisamos pues, prácticamente con la planta del pie. Ese estudio lo hicieron, llegó el estudio hacia las grandes marcas de zapatos y dijeron, bueno, entonces vamos a lo contrario. Y empezaron a hablar del minimalismo. ¿Saben qué es el minimalismo? Al contrario del talón, al contrario de la suela, era lo menos posible. Inclusive llegaron a hacer zapatos, pero dijeron, ¿saben qué? Si nosotros les decimos que corran descalzos, vamos a perder la venta. Entonces crearon los zapatos minimalistas, que son prácticamente unos guantes en los que la suela es 3 milímetros. Y la gente los empezó a utilizar. ¿Y qué creen? Que se lesionaban. Porque no tomaron en cuenta que nosotros tenemos 10.000 años de evolución humana, en la que nuestros abuelos usaban zapatos, nuestros papás usaban zapatos, nosotros usamos zapatos, y no podemos cambiar 300 años de genética porque a alguien se le ocurre que tenemos que correr descalzo. Bueno, irse metiendo en este tipo de cosas nos ayuda a entender por qué o para qué o cómo tenemos que buscar un zapato para correr. Entonces, ¿de qué se trata? De entender qué es lo que tenemos que hacer, para qué nos sirve el zapato, y entonces buscar ese zapato que nos va a servir, como decía Lupita, algunos son muy anchos, muy altos, etc. Pero entonces, teniendo esta conciencia de cómo se debe de correr, cómo se debe de pisar, ya el zapato lo vamos a buscar expresamente para tener esa conciencia. ¿Sí? Como pues ya mucho de lo que tenía yo preparado ya lo comentaron aquí. Está el tipo de pisada, la suela, que tiene que ser flexible. ¿Por qué tiene que ser flexible? Entonces, cada una de las cosas que se presentan aquí tiene un porqué y un para qué. Un porqué y un para qué, y esa es la idea de saber correr. Y cada uno de los temas tiene que ver con eso, un porqué y un para qué. De tal forma que salgamos a la calle y me dijeron que tienes que comer proteínas. ¿Por qué?
No sé, a mí me dijeron que me dijeron que tenía que comer proteínas, pero si te metes al asunto, al por qué, entonces ya se explica pues que las proteínas sirven para reconstituir los músculos, para repararlos. Después de los entrenamientos hay mucho desgaste, entonces se pierde, se atrofia el músculo y hay que repararlo, etcétera. Para eso sirven las proteínas. Y hay un montón de proteínas que forman aminoácidos, y que una cadena de proteínas sirve para formar ciertos aminoácidos, y que si le falta una proteína, ese aminoácido no sirve. Bueno, son cosas muy complejas, pero que se tienen que entender a la hora de que nosotros entramos a la cuestión de la alimentación, a la cuestión de comprar zapatos, a la cuestión de hidratarnos, a los entrenamientos, a todo eso. Esa es la idea del concepto de supercorrecto. Entonces, por ejemplo, algo tan simple como comprarse unos zapatos, tendría que entenderse toda esta historia de los zapatos y luego llegar y buscar el tipo de pisada, la suela, la altura del talón. ¿Por qué de 3 centímetros no? ¿O por qué de 1 no? ¿Cuánto debe ser la altura adecuada? El material de que están hechos, la comodidad, la medida para lo que queremos, la competencia, entrenamiento, etc. Y ese es solo un tema. Temas hay para aventar para arriba en cuanto al concepto de saber correr. Ahora vamos a brincar un poquito hacia lo complejo. ¿Quién conoce, excepto los doctores, qué es el concepto de cardiovascularización o rendimiento cardíaco? La cardiovascularización es toda la irrigación que tiene el cuerpo, especialmente la sangre. No sé si también aquí entraría se me viene a la mente. La hipertrofia cardíaca. No, el otro sistema paralelo al. Capilarización. Los ganglios, el sistema ganglionar y el linfático. El sistema linfático puede ser que también por ahí vaya, Creo que también tiene que ver con esto que hablo, pero el sistema linfático es algo que casi poco se conoce, pero es muy, 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 muy importante, inclusive para los corredores. Infecciones, drenaje, etcétera. Y se habla poco de eso. Hay un masaje que se llama masaje linfático. Precisamente es un masaje más suave, pero para limpiar todo el drenar. Bueno, la cardiovascularización es un proceso de crear venas y vasos en el organismo para eficientar la distribución de oxígeno y nutrimentos a todo el organismo, especialmente a los músculos, que son los que nos interesan a nosotros como corredores. Ahí está, irrigación y trabajo efectivo del músculo para llevarle oxígeno y nutrimentos. ¿Qué pasa con una persona que es sedentaria, que tiene pocas ramificaciones, tiene menos ramificaciones que el corredor para llevar nutrimentos y oxígeno a cada uno de los músculos? ¿Qué pasa cuando se corre? Los músculos empiezan a tener un trabajo y necesitan más nutrimentos y más oxígeno. Pero ¿qué pasa si no hay cómo llevárselos? Si no hay las venas adecuadas o suficientes para llevarles esos nutrimentos y ese oxígeno a los músculos. ¿Qué pasa? Pues simplemente no tenemos rendimiento, no hay forma de llevarles el oxígeno y el nutrimento a los músculos. Es como si se quiere agua en una colonia pero no hay tubería, ¿cómo se la llevan? Entonces, la cardiovascularización es algo bien interesante, especialmente para los corredores de fondo. ¿Qué pasa? Con el entrenamiento se van creando las condiciones para que el organismo vaya creando más vasitos, más y más vasitos, más y más vasitos, hasta que pues los grandes atletas deben de tener así una irrigación tremenda, deben de estar llenísimos de vasos, que cada vasito lleva oxígeno y alimentación a cada una de las partes del organismo. Y ese es un concepto bien interesante, porque es de lo que se trata cuando se entrena especialmente para distancias largas, especialmente para maratón, que si no tenemos una buena cardiovascularización,
nuestro rendimiento no va a pasar de cierto nivel. En una ocasión, platicando con un entrenador que sabe mucho de esto, me comentaba acerca de la información genética que tienen las células y cómo hay que revertir esa información genética de las células con medio del entrenamiento para lograr una efectividad a la hora de correr. Si bien es cierto que el organismo es muy inteligente, también le cuesta trabajo modificar sus hábitos, porque si pudiera modificar sus hábitos de un día para otro con un solo entrenamiento estaríamos listos para correr un maratón, pero no, hay que revertir mucha de la información genética que tenemos o condicionarla para lo que estamos haciendo. Y me decía que cambiar todo el chip de las células de una persona que a lo mejor no está tan entrenada duraba 2 años para que se comprobara que hubo un cambio eficiente en las células, de tal forma de pasar a un sedentarismo a una capacidad más o menos buena para correr maratón. Entonces, eso es uno de los conceptos muy interesantes. A lo mejor, un poquito, a lo mejor no el crear más vasos sanguíneos y demás, pero sí a lo mejor poder hacer más elásticas los que con lo que se cuenta, ¿no? La elasticidad, el calibre, aumentar el calibre, como está huyendo la sangre constantemente en un entrenamiento. Se adelantó a mi segundo punto. Bueno, seguimos. El corazón crece, se hace más eficiente y las venas se hacen más elásticas. Ahí está, lo que usted decía justo, la presión. Las venas tienen que ser elásticas precisamente para soportar la presión sanguínea del corazón y poder mandar la sangre hasta donde se necesite. ¿Tenía usted razón? Primero es la creación, bueno, va de la mano una de la otra. Se va a crear una hipertrofia cardíaca para tener más capacidad, latir menos y mandar más. Las venas se van haciendo más grandes o por lo menos más elásticas para que, sí, tiene razón, porque unas venas estrechas con mucha presión hasta se pueden tronar en algún momento. Ese es el concepto de vascularización. ¿Y cómo se hace el concepto de vascularización? Con entrenamientos, pero con entrenamientos controlados y además entrenamientos específicos que tienen que ver con correr distancias mayores de 40, 60 minutos a determinados ritmos. Los determinados ritmos los determina la capacidad de cada uno de los corredores. Entonces, y además la constancia. No se vale correr media hora ahorita, mañana 40 y descansar 2 semanas. Porque el organismo necesita que todo el tiempo le estén diciendo, nos estamos entrenando para un maratón y estas son las sensaciones que vas a tener y estos son los requerimientos que necesitamos. Más venas, más alimentación, un proceso más eficiente de los alimentos, etc. Entonces, este tipo de cosas son de las más complejas y es entender qué es lo que necesita el organismo para llegar a un nivel mucho mejor, ¿no? Y conste que vamos en 2 ejemplos de 160, 180 ejemplos que se pueden tratar. El tiempo para lograrlo, eso ya se los comenté, depende mucho también de toda la historia de las personas, la infancia, el ejercicio que han hecho, la genética, etc. Y eso lo determinarán, como decía Lupita, es necesario un entrenador, alguien que sepa, personas que den un punto de vista de qué es lo que se tiene que hacer con los atletas para llevarlos a su mejor nivel. Aquí están los entrenamientos que se tienen que hacer para lograr una cardiovascularización ideal para correr un maratón. Y no hay secretos, hay que entrenar, las distancias son buenas, también hay otro tipo de entrenamiento que puede ayudar para la cardiovascularización, que son las repeticiones con relativamente poco descanso. Y digo relativamente poco descanso porque no a todos les funcionan los mismos descansos.
Hay acá Rubén, que es un entrenador, sabrá, ¿verdad?, de los descansos, que tiene que programarlos. Otra cosa interesante, dentro de los miles de temas que puede uno meterse a explorar como concepto de saber correr, es la propiocepción. Aparte de los doctores, ¿quién sabe qué es la propiocepción? Tampoco lo sabemos. La propiocepción está compuesta de dos palabras: propio, uno mismo, y cepción, conciencia de uno mismo. La propiocepción es algo que aparentemente es tan simple, pero tiene una complejidad y algo tan hermoso como esto que voy a tratar de explicarles. El hecho de que yo esté parado ya está funcionando mi propiocepción, porque me está diciendo: estás de pie, si pisas aquí te puedes caer. Aquí yo estoy sintiendo que hay un desbalance y el organismo me está mandando una señal de que hay un desnivel. Si yo brinco, al caer, el organismo me manda una señal de dónde caí, de la dureza del piso, de si está parejo, si está inclinado. Y eso nos sirve muchísimo para correr, porque instintivamente, inconscientemente, mientras nosotros vamos dando el paso, a la hora que vamos en el aire, en el vuelo, el organismo está detectando que vamos en el vuelo y que vamos a caer. Y a la hora de pisar, el organismo detecta exactamente dónde pisamos. Si pisamos en piedras, si pisamos en un desnivel, si hay un hoyo. ¿Se han dado cuenta de que ustedes van en la calle, pisan un desnivel de la banqueta y a la hora de caerse hacen todo el movimiento para evitar lastimarse o caerse? Esa es la propiocepción. Es algo muy interesante que también se tiene que analizar, porque ayuda mucho a la técnica de carrera. Porque con la técnica de carrera y la propiocepción saben si estamos inclinados hacia atrás, si estamos aprovechando nuestra inercia hacia adelante, si nos vamos a caer. Aquí la propiocepción está diciendo que me puedo caer si me agacho más. Esas cosas también son elementos que me parecen importantes conocer, porque tienen que ver inclusive con los zapatos que ya comentábamos, porque si nosotros utilizamos unos zapatos de mucha suela, evitamos que las señales de la propiocepción que está teniendo el organismo sean reales, porque lo que nosotros estamos sintiendo es la suela y no el piso. Entonces, parece ser que si nosotros utilizamos unos zapatos inadecuados, la señal de propiocepción que nos manda el organismo se retarda, a veces milésimas de segundo, pero que el ajuste que hace el cuerpo a la hora de pisar está retardado, y es por eso a veces que salen problemas de rodillas, problemas de tobillos, y a veces inclusive hay afectaciones en los riñones y cosas por el estilo. Entonces, a mí me parece un concepto muy interesante que también creo que tendría que conocer el corredor, porque si lo sabe aplicar, sabrá qué tipo de impactos está teniendo, por ejemplo, en una pista, qué tipo de terrenos necesita para correr, etcétera. Aquí está lo que decía, la propiocepción. A lo mejor nosotros, si nos tapamos los ojos y caminamos, vamos a sentir exactamente si está inclinado el piso. Los gimnastas, por ejemplo, a la hora de dar vueltas, imagínense todo el mecanismo de propiocepción que hacen, que echan a andar, a tener conciencia a los clavadistas de cuántas vueltas están dando y la modificación que tienen que hacer en el cuerpo para caer como quieran. Bueno, ahora también vamos a tratar la presión psicológica en el atleta, que es otra de las cosas que también se tendría que conocer el atleta, porque no toda la presión psicológica es perjudicial. Al contrario, nosotros necesitamos pequeñas dosis de presión y de estrés para mejorar. De hecho, un entrenamiento es estresar al cuerpo con medida para que el cuerpo se vaya adaptando a las nuevas cargas. Entonces, ni el estrés ni la presión son malas siempre y cuando
sean controlables y que no nos hagan caer en cuestiones de angustia, de ansiedad y de angustia, porque entonces ahí sí van a ser perjudiciales. La presión psicológica en el atleta, en el corredor, tiene dos vertientes, una interna y una externa. Cuando vamos a correr y tenemos ciertas expectativas en una carrera, las comentamos con el entrenador, con los amigos, y entonces los amigos nos empiezan a decir, oye, pero que ojalá me ganes, ojalá que rompas tu récord, y esa presión externa nos empieza a afectar, porque nos sentimos obligados a veces a cumplir las expectativas de la gente de afuera, y entonces eso puede ser perjudicial porque a veces no podemos dormir antes de la carrera, podemos llevar a los nervios a su máximo exponente, nos aflojamos y echamos a andar atrás de todo el entrenamiento. Pero también tenemos mecanismos internos de presión que nosotros mismos nos ponemos a veces expectativas muy grandes que nos hacen sentir muchos nervios y a lo mejor echar a perder nuestro entrenamiento por exceso de nervios. Hay que saber manejarlos, hay que tener inteligencia emocional, hay que tener asertividad, y es otra de las cosas que me parece que el corredor debe manejar. Otro de los aspectos también que se pueden manejar dentro del concepto de saber correr es el correr y su mística. ¿Qué nos provoca el correr? Sentirnos bien, incrementar nuestra autoestima, oxigenar el cerebro y pensar mejor, como un mecanismo para resolver problemas, quitarnos un poco de estrés, conseguir nuevos amigos, imponernos nuevos retos, tener nuevas experiencias, darnos sentidos diferentes y mejores de vida. En síntesis, el concepto saber correr tiene que ver con todo esto de lo que hemos hablado, es decir, acerca del conocimiento que el corredor puede ir adquiriendo de sí mismo con base en los aspectos interno, psicología, fisiología, filosofía, y externo, como los aditamentos, zapatos, relojes, etcétera, alimentación, formas de entrenamiento, pero que además pone en práctica ese conocimiento para su propio beneficio y desarrollo como un corredor. Ahora bien, el concepto no pretende que una vez que el atleta se ha puesto como objetivo conocer todo, que deja el entrenador. Al contrario, lo que son médicos, entrenadores, psicólogos son muy importantes, pero si el corredor se conoce y conoce mucho de lo que le pasa, tendrá muchos más elementos para llegar e intercambiar opiniones con el entrenador, con el médico, porque así podrán hacer un equipo interdisciplinario que ayude al corredor a su máximo desarrollo. Y eso es todo. Esto último, estoy de acuerdo, porque el médico muchas veces no dice qué pasa, no le da el resultado, sino a menos que lo interrogue uno al médico, es como uno se va enterando de cómo estoy o cómo voy, a menos que, ya siendo equipo, pues tendría que aumentar los conocimientos al corredor, pero muchas veces se lo queda, lo conserva sus conocimientos y lo registra, y lo dice, tienes que hacer esto, pero no le dice qué pasa, qué está pasando. Un poco en broma y otra vez en serio, llegas con un doctor que a lo mejor no sabe mucho, no sé, y te dice, ya no corras. Pero le puedes hacer la pregunta a Lupita. No, lo que pasa es que yo lo que he notado es que, por ejemplo, los médicos generales, o sea, no estoy en contra de mis colegas, a veces el concepto que tienen de la medicina general pues es de enfermedades, ¿no? O sea, gente que tiene problemas de otro tipo. Y en cambio la especialidad de medicina del deporte, pues obviamente ya te enfocas más en el deportista, en todos estos aspectos que hablamos. Yo creo que en ese sentido, si usted va con un médico general, pues usted debe decir, oye, necesito que me digas, o sea, cómo me encuentro, o sea, que me des un resumen de mi diagnóstico, o sea,
cómo estoy para que yo le pueda informar a mi entrenador. Cómo salí, estoy bien del azúcar, estoy bien de la presión, no sé, o sea, una serie de datos que el médico toma. O sea, el médico tiene la obligación de decirle que cómo se encuentra usted, o sea, usted está así, está asado, requiere modificar esta dieta, requiere sus medicamentos, requiere un reposo, requiere rehabilitación, no sé, depende del problema que salga, pero sí tiene la obligación de, por supuesto, y uno como paciente de exigirle, ¿cómo salí, doctor? ¿Cómo fue? ¿Me puede dar un resumen de mi diagnóstico, las copias de mis estudios de laboratorio? Sí, entiendo esa parte, ¿no? Que algunos médicos dicen, no, pues ya deja de correr, ¿qué pasó como atleta? O sea, dicen, no, pues ya cámbiate de deporte, no, ¿por qué? Entonces yo, como médico del deporte, entiendo al deportista, porque lo que menos quieres es dejar de hacer tu deporte, o sea, pero no. ¿cree, doctora, que suceda, por ejemplo, a nivel competición, panamericanos, olímpicos, que el doctor le dé todo esto? Es que precisamente lo que comentábamos, ¿no? Con él, de que precisamente debe de haber una comunicación y un equipo multidisciplinario donde haya esa información, o sea, lo que el médico recopila debe de darles un informe al entrenador, igual el nutricionista, a ver, tu atleta salió que está comiendo tanta chatarra, con tacos en la esquina, además esto está mal, debe de cambiar esto por esto, o sea, debe de dar un informe al entrenador y al mismo atleta, para que él sepa, esto ya no lo debo de hacer, esto ya no debo de comer, de refrescos de tanto ya no, voy a tomar más agua, etcétera, ¿no? O sea, es la obligación de cada profesionista de estas áreas de darle un informe al atleta y a su vez al entrenador para que él conozca cómo se encuentra su muchacho, su chica, y pueda él decir, bueno, pues contigo voy a empezar de esta manera el trabajo, ¿no? O sea, necesito que te recuperes bien, necesito que te sientas bien, pero sí es importante, pues, pedirlo, o sea, porque pues uno tiene es el paciente y bueno, pues necesito que lo informes. Porque se me vienen a la mente varios competidores estadounidenses de otras nacionalidades que han perdido la vida después de ser campeones, que llevan 3, 4 medallas hace 3 años y 3 años. Sí, bueno, pero es que ahí intervienen otros aspectos de otro tipo, o sea, habría que estudiar, no sé, si tomaron sustancias prohibidas, si forzaron esos cuerpos, o sea, por eso yo digo, o sea, muchas veces el mejor doping para un deportista de cualquier nivel y de cualquier especialidad es el entrenamiento. Sí, o sea, no se vale que pues te estés poniendo cosas y eso, pues ¿para qué entrenas? O sea, el deporte debe ser salud. Con el ciclista. Sí, debe ser salud, al final de cuentas. Entonces, yo sé que hay muchas situaciones que se están manejando últimamente y que dices, bueno, ¿cómo puedes correr tan rápido, saltar tanto? Entiendo, o sea, sí hay cosas ahí ocultas y eso. Y hay sustancias enmascaradoras del doping también. Pero yo creo que definitivamente no debemos de perder el concepto de salud y bienestar. ¿Sí? Pues ante todo creo que como país, o sea, ya estamos viendo, tenemos buenos resultados y sí tenemos materia prima para desarrollar aquí nuestro país. ¿Sí? Entonces necesitamos simplemente capacitarnos, necesitamos tener la confianza y necesitamos reunirnos en foros como precisamente para poder comunicar todas estas inquietudes y escucharlos también a ustedes. Sí, porque al final de cuentas todo esto es lo que informa la ciencia y sobre todo el poderlo externar a otras áreas, a otras personas que también tienen mucha información y muchos conocimientos y poder sentarnos en mesas de debate para poder realmente levantar el nivel y sobre todo darle salud a toda la gente, o sea, al nivel que tú quieras, ¿vale? Entonces yo creo que debe de exigirle a su médico de confianza, de cabecera, oye, necesito que me des un informe, no más, ¿vale? Sí, para redondear, me parece que es una cuestión de actitud. Generalmente hay no sé, en algunos casos un menosprecio del doctor hacia el atleta o del entrenador hacia el atleta porque lo pueden considerar como ignorante. Entonces, el doctor dice haz esto y el otro lo hace sin cuestionarse, y el entrenador dice haz esto y también lo hace sin cuestionarlo, sin preguntar por qué. Pero si el atleta toma esa actitud de en buen plan hacer unas preguntas de por qué y por qué tengo que hacer este entrenamiento y qué es lo que se busca, lo mismo con el doctor, oiga, ¿y por qué pasa esto? Me parece que también la actitud del doctor tendría que cambiar por el interés que tenga el atleta en hacerlo, porque si no lo hace, pues no hay comunicación. A ver, por favor. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, yo no tengo para un médico de deporte, un nutriólogo, un psicólogo, ¿Sí? Esa es una pregunta que yo me quedé con las ganas de hacérsela, Lupita, porque
Muchas veces se trata aquí la idealidad, y que a lo mejor es una idealidad que en algunos casos se toma de modelos de otros países donde sí el poder adquisitivo es diferente. Cuando a mí me dicen tienes que ir con masajista aunque sea necesario, te tienes que alimentar de esta forma, tienes que descansar, tienes que ser, ¿y cómo le hago? Entonces, lo que se trata, por ejemplo, si lo metemos aquí en el concepto de saber correr, es por lo menos saber qué es lo que necesito, por qué lo necesito, para qué lo necesito, y luego ponerme en el otro extremo, esto es lo que tengo, y tratar de irte acercando poco a poco. Porque no puedes hacer lo imposible. O sea, si a ti te dicen que te compres unos zapatos de 5,000 pesos para bajarles en segundos en el maratón y no tienes ni para comer, no te vas a comprar los zapatos de 5,000 pesos. Pero dices, bueno, pues a lo mejor me compro unos de 600 que a lo mejor no le bajo a los 30 segundos, pero le bajo 15. Entonces, de eso se trata, de tener la teoría, de tener todo lo que necesitas, tener conciencia de eso, saber que lo requieres y después tener una conciencia de tu realidad y tratar de ir empatando esas dos cuestiones en la medida de lo posible, y también tener conciencia que a lo mejor no se puede la idealidad, pero como decía Lupita, tienes que trabajar, etcétera, pero por lo menos sabes en dónde estás, a dónde quieres llegar, lo que tienes, lo que necesitas, y si bien es cierto que a lo mejor no llegas acá, con esa idea te acercas un poco y sirva para mejorar tu desarrollo, tu capacidad, tus logros, tus récords y tus expectativas. El saber correr, bueno, el concepto del libro, se me viene a la mente que anuncio por ahí en la televisión, una ultramaratonista tarahumara, mujer. Lorena. Ajá, mujer. Entonces, ella creo hasta descalza, man. No precisamente, ellos tienen una forma de hacer sus zapatos. Ellos se consiguen llantas y cortan un pedazo, tienen sus cuchillos especiales, le toman la medida, hacen la suela y le ponen unas correas. No precisamente descalzos, porque además correr ahí en la sierra descalzo es un guaraches, pero ellos se lo han hecho desde que son... Es la genética. Y hay justo eso, hay unos Nike la diferencia es que ellos hacen unos zapatos con 50 pesos y el Nike te cuesta 2,000. Y yo una vez vi correr a uno y dije, uy, me ha quedado bien, está bien. Sí. Entonces, el caso específico tendría que particularizarse con los tarahumaras, porque son algo especial en el mundo, algo diferente. No solamente son los zapatos, es la alimentación, creo que es como en pinole o algo así, en lugar de otras cosas, con agua. Y entre otras cosas la idiosincrasia que tienen, ¿no? La idiosincrasia, las creencias, su forma de vida, la necesidad. También usted corre con unos calzones como los que corren ellos y termina pasado. Y donde quiera los vamos a los gemelos también corren por necesidad, por salir de la pobreza, por tener algo para sus familias. Entonces, es una concepción cultural en la que todos están imbuidos y hay... Yo he visto entrenamientos de kenianos donde van 200 tipos entrenando. Entonces cada una de esas cosas, ese es el por qué y para qué. Hay que particularizarlas, porque si nosotros empezamos a repetir modelos, lo más seguro es que no lo hagamos, porque si nosotros nos ponemos a correr con sandalias de los tarahumaras, lo más seguro es que no aguantemos 5 kilómetros. Por favor, aquí. Sí, gracias. Bueno, ya cuando terminó su intervención la compañera Lupita, también me indicó quería vertir una opinión, que lamentablemente ya no hubo tiempo, y ahora que terminas y casi se empatan, ¿no? O sea, primero, sí, hay muchas coincidencias. Primero felicitarle por la claridad de sus conceptos, y ahorita lo que dijo la compañera Mari sobre tener todos los elementos para que se conjuguen en nuestro favor, sería lo ideal, es un mundo ideal. Desafortunadamente las cosas no son así. Aquí lo vemos, aquí llevo 40 años aquí en este espacio. Aquí vemos, ha salido campeones nacionales, de aquí, Frías, Frías, América, ha salido Arturo Benavides, que salió de la nada, era árbitro. Entonces, quiere decir que el hambre, que la decisión que tengamos para
alcanzar un objetivo, es posible. Y aquí no había médico, no había fisiatra, lo único que teníamos era, Frías era todo para nosotros, era entrenador, era nuestro doctor, era nuestro psicólogo, era nuestro masajista, era todo. El que nos daba los tenis usados. Todo. Todo era para nosotros. Y todo esto que se está discutiendo a nivel ya, y qué maravilla es esto de la tecnología, todo eso nos lo dijo Frías, todo, sin excepción, y me remontó, Lupita me remontó hace 30 años. Y con todo que come bien, que descansa bien, que come, bueno, en la medida de nuestras posibilidades. Sí. Y aún así se obtenían resultados. Entonces, ¿por qué ahora teniendo todos los elementos, todo aquí al alcance de la mano, se tienen resultados mediocres, no? Excepto en esta, parece que estuvo... Bueno, mire, esa es una polémica que nos ha llevado pláticas 30 años. ¿Por qué antes sí y por qué ahora no? Creo que ya es darle mucha vuelta a ese tipo de cosas, y este tipo de cosas es precisamente para dar un paso adelante. Dejar esas especulaciones y hacerlo conducente para que las nuevas generaciones retomen. Y ya se está viendo. Ahora, dense cuenta, los panamericanos ya están surgiendo, ya se empieza a sentir el hambre. Y no solamente una, o sea, ya van mexicanos a nivel panamericano. 1500, ¿qué carrerón? 2024. ¿Mandé? Pruebas que ya teníamos. Sí, entonces yo creo que ahorita coyunturalmente, no sé si lo sientan los demás, y por eso es que se están haciendo estas cosas, se está sintiendo una efervescencia ya conjunta de que hay un renacimiento, por lo menos, del gusto por correr. Ahora falta canalizar, hacer este tipo de cosas, hacer grupos, y me parece que ahorita es un momento muy importante para... Aquí tenemos un entrenador muy bueno, que pues, es entrenador de su esposa, y su esposa está dando resultados. Sí. Y la otra vez platicábamos que hay un proyecto a nivel nacional de hacer eso precisamente, y lo he constatado en las pláticas, en las entrevistas que ha hecho Ernesto, que son otra forma de computar esfuerzos. Entonces yo ya dejaría un poco atrás el porqué. Creo que sí hay unas justificaciones, y daría un paso adelante al cómo le vamos a hacer. Exactamente, y creo que ahorita hay chavos que pueden darnos muchas satisfacciones, como ya las están dando en los panamericanos. Entonces creo que ya hay ese movimiento que a mí me tiene con mucho optimismo. Creo que este conocimiento se debe masificar, porque aquí yo veo pura gente adulta que ya prácticamente estamos en el ocaso de la... O ya nada más corremos por el deporte, vamos. A ver, uno de los aspectos, uno de los aspectos importantes dentro del concepto de saber correr es sentirnos, no que estamos en el ocaso. Hay un movimiento máster, no sé si usted lo conozca, que está en ciernes, que es maravilloso, en donde ahorita ya no sé si más de 50, ¿sí? Hablamos de 50. No. Acabas de terminar, perdón. Aquí me estoy refiriendo en esta sala. O sea, no sé si haya a nivel competitivo aquí, no lo ignoro porque yo ya... Como no, acá usted hay una excelente corredora. Que le diga sus tiempos. Ya no más por hobby, yo la vi, conozco ya a nivel de más de 50 años a esta Mariana Reina. No sé si... Entonces, María Elena. Yo bueno, porque yo me quedé ahí, ¿no? Con ella, no sé si todavía está activa, ya no sé. Bueno, ahora se la voy a poner al revés. Dentro de su experiencia, dentro del tiempo que lleva corriendo, dentro de sus trotes, ¿qué le gustaría hacer para empujar este movimiento que pudiera hacer? Pues apoyar a los chavos. Sí, quiero preguntar, veo aquí que... Perdón, tenía una antes. No, justamente para eso, ¿no? Es ahora el cómo se van a cambiar las cosas. Primero, un punto muy importante sería ver quién lo está planteando. ¿Es una persona máster, veterana, o es un juvenil, o es un libre? En base y desde los zapatos que está parada ese nuevo atleta, el nivel que sea, hasta dónde quiere llegar. Plantearse objetivos reales. Y una vez planteado el objetivo, ¿cómo le voy a hacer para llegar ahí?
que hay carencias en economía, que hay carencias en nutrición, que hay carencias en cuerpo técnico, entrenador, fisiatra, masajista, todo eso. ¿Cómo le voy a hacer para suplir todas esas carencias y de cierta manera subir mi nivel, hacer lo que sea necesario para llegar a mi objetivo, aún pese a esas carencias? Una vez que se plantean todos esos objetivos y que se traza la ruta, pues no desistir y llegar, porque es más fácil encontrar justificaciones que resultados. Yo creo una cosa, yo creo que estas cosas dan por contagio. El contagio ha sucedido, por ejemplo, en la caminata, ha sucedido en el fondo, la época dorada, ha sucedido en el box, ha sucedido en taekwondo, el contagio. Empiezan los líderes, empiezan los movimientos y la gente se empieza a contagiar. ¿Quién sabe cómo? Se va enganchando, quieren ser como ellos, y al ratito ya tenemos un movimiento de contagio que nos puede ayudar. ¿Y cuál es el contagio? El contagio tiene que ver con motivación, actitud y buena voluntad. Eso y el conocimiento técnico. Por ejemplo, yo me voy ahorita con Gabriela Guevara, su entrenador es cubano, buenísimo, la hizo surgir exacto, Barrera. Y en básquetbol, un español que hizo el básquetbol surgir a nivel mundial. ¿Sí? Tuvimos un equipo no hace mucho, no sé qué pasos haya dado después el español, pero hizo ganar. Nos vamos a la inferior, nos vamos a los triques, los oaxaqueños, los chiquillos de Oaxaca, que por cierto jugaron descalzos. Sí, maravillaron en otras naciones su rendimiento, como su forma de juego. Sí, es todo una cuestión cultural, de mentalidad, de contagio, de motivación, de estructura, pero pues tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros. Yo creo que las alianzas funcionan bastante bien. También, alianzas. Por ejemplo, trabajos en equipo. Adelante, porque al final de cuentas yo me he dado cuenta que para conseguir a lo mejor todo esto que estamos haciendo, que muchos tuvimos carencias, yo lo que he aprendido últimamente, donde estoy trabajando, es precisamente eso. O sea, no sé si han escuchado hablar de las alianzas, de fundaciones, de donde dicen, bueno, pues sabes que yo te dono esto, ¿no? Para tus niños, yo te dono aquello para que tengas elementos de entrenamiento. Entonces, si alguien dice, ¿sabes qué? Pues yo soy bueno para eso, yo te puedo ayudar. O sea, necesitamos aliados, no hay de otra. O sea, a lo mejor no tendremos muchos recursos y eso, pero a final de cuentas, acuérdense, la unión y la comunicación en equipo, por supuesto que sí. Y si tenemos la intención, la visión hacia dónde y hacemos las acciones, olvídense. Y eso es cultural a propósito de lo que decía ella, de que ya saben cómo es México. Se nos va a quedar porque es algo que nos duele. Hay que decir y se dice. Hay que borrar, por favor. Yo estoy aquí encontramos a la salida hace un rato y ahorita veo que el foro está lleno de gente que tiene muchísima experiencia corriendo. Yo les quería preguntar, tengo una niña que está empezando en esto del deporte, está entrenando atletismo, y cuál es la parte más, no importante, yo creo que es importante, cuál es la parte que más se tiene que trabajar para que continúe con entrenamientos, que sea constante, la física, la mental, o cuál es la ecuación adecuada para poder hacerlo? Es otro de los temas de saber correr, qué hacer con los niños. ¿De qué edad es su hija? 9 años. Lo general, lo que se recomienda y se hace en países desarrollados es hacer un trabajo lúdico a esa edad. Lúdico es divertido. Se tienen que fortalecer las cosas pero jugando. Y se tiene que hacer una exploración. ¿Por qué tiene que ser atleta? De hecho, por contagio, porque a ustedes les gusta correr. Le gusta mucho correr y de acuerdo. La agarraron. De acuerdo. Yo en mi caso, lo que haría es, si tiene facultades, aunque no las tenga, bueno, luego se desarrollan, hay casos en los que aparentemente no tienen facultades y son campeones. Ver potencialidad y ¿por qué no probarle también otros tipos de deportes hasta que ella misma, por contagio, por gusto, se meta al atletismo? Pero tiene que ser un fortalecimiento lúdico. Nada de presión psicológica, absolutamente ninguna presión psicológica. Y si tiene que competir,
trabajar el aspecto emocional en el sentido de que si queda última no hay problema. El chiste es cerciorarse de que va a seguir y que puede tener un proceso largo. Un proceso para una atleta que pueda ir con potencial a la Olimpiada puede ser de dos Olimpiadas o a veces hasta 3 Olimpiadas. Se tiene que ver qué capacidad tiene el cuerpo. Los músculos tienen 2 fibras y a lo mejor combinación de fibras, las blancas y las rojas. Unas sirven para la velocidad y otras para la resistencia. Si no tiene fibras para la velocidad, no va a servir para la velocidad, eso está determinado. Eso se hace en cuestiones de análisis fisiológicos, pero como nosotros no podemos meternos a los laboratorios, entonces con una prueba de velocidad se puede ver la capacidad de la niña para la velocidad. Si tiene capacidad de la niña para la velocidad, irla trabajando en algunos deportes y ocasionalmente meterles ligeros entrenamientos, pero yo no la presionaría hasta por lo menos 13, 14, 15 años, independientemente de los resultados que tengan competencias. Pero aquí está la labor del padre de explicarle que incluso perdiendo no hay problema. Tratar de explicarles que el proceso puede ser a partir de los 18, 19, 20, en donde sí ya va a buscar una clasificación a lo mejor nacional, un campeonato nacional y a lo mejor ir a un centroamericano. Si ese es el proyecto de vida de una familia y la niña tiene posibilidades, entonces él debe llevar con mucho tacto, con mucha psicología, con mucha motivación, y que la niña vaya prácticamente creando sus parámetros de gusto. Y si lo deja, a lo mejor también sería bueno dejarlo para retomarlo después. Pero ese es en términos generales. En términos particulares, pues se tendría que ir viendo toda la motivación que va teniendo la niña, ¿no? Su desarrollo, su evolución, etcétera. Pero ahorita, sin perder de vista que puede llegar a ser una campeona olímpica, no la presionaría porque sale contraproducente. Si la trauman, jamás vuelve a correr. Es formativo. Sí, donde yo trabajo es estrella escolate y por ejemplo ahí tenemos 2 grupos de niños, pues, de primaria, de 8 hasta 11 años. Es formación. Lo que dijo el lúdico es entrenamientos multilaterales, donde les enseñamos el ABC del vóley, del básquet, del fútbol, de la gimnasia. Nuestra raíz es atletismo. Y tenemos otro grupo que se llama ya competitivo, que es a partir de los 12 años, que es cuando empiezan el desarrollo de las características sexuales, todo, ya el niño empieza a desarrollarse más, y a partir de ahí se le ponen cargas, pero tampoco tan fuertes, ni pesas, ni nada de eso. Es un trabajo progresivo, poco a poquito de adaptación, dependiendo si el niño tiene velocidad, resistencia, todo eso que dijo el compañero. Pero sí, ahorita, por la edad de su niña, formación lúdico, divertido, nada de sesiones, nada de jueces, nada de eso. Ya a partir de los 12, a lo mejor sí un poquito ya participan en las competencias. Igual también, desde más jovencitas pueden participar en eventos que hay en encuentros infantiles, como para que veas cómo andas, para que conozcan el ambiente, qué implica, ¿no? Todo eso, pero sin forzar. Esa es la clave. A partir de ahí. Otro de los errores que se pueden cometer es tener una campeona y meterla a todas las carreras para que gane, porque también se queda la obsesión de querer ganar y cuando pierde también puede ser contraproducente. Entonces, los 2 extremos hay que cuidarlos psicológicamente. El hecho de que ser mala, quedar atrás, no quiere decir que en algún momento no pueda ser campeona, y también que si es campeona, no necesariamente perder es malo. Y también yo conozco el caso de una amiga que fue del INDE, esta Mari que tenía problemas de vista. La que ganó el maratón, María Trujillo. No, otra. Maricela Hurtado. Maricela Hurtado tenía un potencial increíble, pero su desarrollo había sido un poquito diferente a los de los demás. Entonces, ella era menospreciada en su casa, y cuando por algún azar se metió a correr y le vio un potencial, empezó a entrenar y empezó a ganar, y entonces su familia la empezó a explotar y la metía cuanta carrera hubiera para ganarse premios, porque en aquella época se ganó, creo que tenía 5 estufas, lavadoras, etc. 2 veces el maratón de la Ciudad de México. Pero tenía una presión de la familia. Esa mujer bien encaminada podría ser, hubiera logrado más cosas, y además su vida hubiera sido más agradable, porque sí estaba muy... Entonces ese tipo de cosas hay que saberlas como padres. Por ahí tenían la última pregunta, tal vez. Es pregunta y un comercial.
Parte comercial, creo que llegó a esto. Es el proyecto que llevamos hace 12 años, con carreras de niños de 12 años a 17, de los cuales ha habido participación, así como dijera la compañera de Sion, nos ha apoyado CNN en ese sentido. Y de alguna manera pues, se contactó para que saliera esta reunión. Entonces, sí hay frutos, no hay que cambiar muy fuerte. Y aquí sí se aceptó el apoyo de todos, hacer la alianza, porque hay niños que el compañero tiene tiempo de entrenarlos. Juan, de los niños emanados de este proyecto que llevamos 12 años interrumpidamente, gracias al apoyo de muchas empresas, de muchos particulares, se está trabajando y creo que es la semilla. Bueno, nosotros tenemos el dicho de que es sembramos la semilla del deporte de los niños, y el padre ya se la quiere seguir cultivando. Podemos apoyar ahorita con el compañero, le pongo la palabra a la compañera, que si podemos hacer esa unión, oye, un consejo, oye, conocer un nutriólogo, oye, padre de familia, no tiene con los tenis. Alguna vez nos cooperamos, el compañero y yo, para comprar tenis a un chaval que tenía potencial. Desgraciadamente llegó a la adolescencia, la novia, faltó ahí el trabajo de un psicólogo, ¿no? El cual no tenemos, más que las palabras de, oye, no te vayas a acabar con la nena, ¿no? Pero es lo mismo de un profesional. Ahí tendrían que utilizar la psicología inversa, porque si dice que no se clara, se va a se clavó. Entonces, a raíz, yo creo que este foro, al final del día, viene de ahí. Sí. Yo les agradezco a todos ustedes, mi mamá ha sido parte de ese proyecto. Y bueno, hagamos un compromiso, pues a lo mejor no firmado, pero de hacer la alianza, de ver, por ejemplo, la niña del señor, si quiere entrenar al compañero, entrenarla, ahí sí nos pueden apoyar, les tomo la palabra, para sacarlos adelante. Ahí está la semilla, no creo que ya mi amigo decía, ya somos mayores. Mire, este tipo de proyectos, permita que lo interrumpa, son piramidales. Desafortunadamente hay una masa que va a empezar y pocos se van a ir quedando. Entonces también hay que ver las instancias en las que se puede apoyar. Por ejemplo, en lo que decíamos de Kenia son 500 abajo, sí. En el siguiente nivel 200, 300. Entonces, según el nivel en el que estén los niños, pueden tener cierto tipo de apoyo, y entonces ahí es donde se canaliza más eficientemente. Ahora el proyecto, el comentario es, pues gracias, yo le agradezco a todos ustedes que están aquí, el tiempo que se han tomado y la experiencia que nos han dado, a pesar de que ya somos corredores. Pero siempre se aprende. Eso era todo, gracias. Bueno, pues muchas gracias. No cabe duda que correr es todo para nosotros. Y no solamente correr, es hablar de correr. Porque digo, nosotros nos hemos amanecido hablando de correr y siempre se queda guardado algo. Y hoy lo veo, si nos seguimos, nos dan las 7 de la noche. Lo mejor es que hayamos estado aquí y que estemos seguros y convencidos de que cada minuto que estuvimos aquí valió la pena. Que no nos equivocamos. Y que a pesar de que hay que dedicarle tiempo, que igual ese tiempo es clave, la satisfacción de ver esto es mucha. Y hoy somos unos cuantos, desde, como dice Ricardo, oye, es piramidal, esto va a salir de aquí, esto lo vamos a transmitir, estamos grabándolo todo, vamos a transmitirlo, para que precisamente haya más gente que se entere de este movimiento que dice Ricardo, este movimiento que se está dando así como que por abajo, pero que ya tiene que ver la luz. Para que desde los niños que salen aquí, decíamos en la mañana, la carrera de niños empezó con unos cuantitos, hoy somos unos cuantitos, pero hoy los niños hubieran venido ustedes en mayo y hay muchísimos niños, muchos niños, inclusive hay unos niños con discapacidad que también vienen, que están integrados al grupo. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado la carrera? Y es una carrera que se hace con el esfuerzo de cada uno de los que participan, muchos de ellos de los del Club Jorge Frías, como decía Elud aquí. Soñábamos lo mismo que ustedes, ser mejores. Y bueno,
Hoy nos quedamos aquí hasta llorando. Es que él dijo, nos remontó en aquella época, y es cierto. Aquí soñábamos con ser mejores mujeres que nosotros mismos, Claro. Y lo conseguimos. Claro. Muchos llegamos, yo hasta llegué gordito, digo, vuelvo a estar gordito. ¿Cuándo pasó eso? Y me acuerdo que veía y dice, oye, ese gordito, que pues date una vuelta con él, a ver. Pero era acá arriba lo que traías, el hambre de ser alguien, y llegué a correr 2.52. Habiendo sido sobrepeso y todo eso, pero todo está acá. ¿Sí? Y bueno, una manera de agradecerles a Lupita, a Jenny, a Selene y a Ricardo, vamos a darles un reconocimiento y además el aplauso de ustedes. Claro. El aplauso que lo van a llevar en el corazón, pero esto lo van a poner en su casa. El dinero, bueno, no sabe dónde lo dejaron. El dinero. Hay cosas que valen más que el dinero. Cuentan más. ¿Los dólares? Los euros. Los 100 euros. El dinero no es todo en la vida, sobre todo cuando es poco. Los 100 euros para La amistad y todo eso que aprendimos a dar. Bien, pues apagas ¿Para pagarlo? No, nada más que en las manos. ¿Cómo lo pagamos? Porque estamos. De la pagarlo. Ahí está. Bueno, en el mismo orden que estuvieron ellos presentándose, agradecemos a Selene Alida Ruiz Vázquez. Gracias, entonces. El área. Pásate, Juan. Es decirles un secreto, a lo mejor lo saben ustedes, todos lo sabemos. Cada que llegaba aquí alguien era bautizado, Por eso decía, ¿cómo eres, Chucho? Si decimos el apodo es... No, mejor no lo digo. Se llama José. El bigote. El bigote, yo era Pancho Chocomil. Ahora, ahora Jenny Susano Bermúdez. Porque es el enlace entre el ayer y el ahora. ¿No? Y era importante eso, mira, hay señales que nos llegan. Después, Lupita Román. Hemos ido al consultorio de Lupita de repente cuando tenemos alguna situación médica, porque ella es doctora, es medicina de deporte, y es lo importante porque a veces lo que decíamos uno con el doctor dice, no corras, ¿cómo crees? A veces vecinos dicen, oye, ¿qué me recomiendas que me está doliendo? Y fui al doctor y dijo que no corriera, no le hagas caso. Aunque sea camina o nada, o haz otra cosa. Un atleta jamás debe de hacer ejercicio. Y bueno, al final Ricardo Cuellar que igual nos enseñó algo que a la joya sabíamos, pero hoy lo redondeamos, que correr es nuestra filosofía, ¿verdad? Así que sabemos correr. Y pues al final igual la parte importante de aquí que son ustedes, porque sin esto con los de acá no hubiéramos hecho mucho. Con los de allá completamos el círculo y la alianza de los de al lado. Les voy a recomendar un programa que se llama estoycorriendo.com, sale un cuate muy simpático a veces. Mi gordito, de ser el Chocomil allá en el Cerro de la Estrella. De hecho, en el programa cuando estuvimos con Ricardo, al final yo hice un experimento con él y trato de cerrar con una cosa que no tenga que ver con carrera inclusive, pero sí. Yo le dije, a ver, ¿cuántas páginas tiene tu libro? ¿Cuántas eran? 156. Y pedimos a alguien que estaba ahí que nos dijera un número del 1 al 256, nos dijeron 25. ¿Y qué venía en la página 25? Sí, Preparación psicológica. Y era parte hoy fue parte de la ponencia de él. Así que, y sí lo supo él. Y nos dio inclusive pues nos hizo ver parte del tema. Así que muchísimas gracias. No sé si tengan ustedes una última pregunta antes de cerrar esto. Llegué tarde, perdón. Tenemos que repetir todo. Cada minuto fue importante, lo que hayas tomado, mira. Tiene 30 años, 40 que estoy corriendo. Participé, lo máximo fue 2 medios maratones. Ahorita estoy jubilada y empecé a prepararme porque ahora sí quiero correr ya un maratón.
Entonces, la pregunta es si también en ese libro puedo, hay alguna información para que yo me empiece a preparar, porque no es lo mismo tener 30 años, 20, a tener 60 y querer hacer el maratón, aunque nunca... Prepararse para maratón expresamente. Sí. Primero le preguntaría qué maratón quiere correr. Pues el maratón de la Ciudad de México. ¿Este próximo? No, en este próximo estoy ya anotada como voluntaria para apoyar, pero ya me estoy involucrando en lo que es el maratón y precisamente mi principio es ese, participar como voluntaria e irme preparando para ver si es posible que el próximo año pues yo ya pueda entrarle. Nunca he dejado de ser activa en carrera o en yoga, en lo que sea, sobre todo en esos dos deportes. En pesas también llegué a practicarlo, pero la carrera nunca la he dejado en mi vida. ¿Nunca ha corrido un maratón? Nunca he corrido un maratón. Y ya se contagió con la idea. Ya estaba contagiado y puedo escucharlos ahorita con mucho más. A mí me parece muy bueno dejarlo para un año. Sí. Y lo que yo le recomendaría es que se encontrara un entrenador. Creo que es lo mejor. Infórmese qué entrenador le queda cerca. Si no tiene posibilidades económicas, porque a lo mejor algunos cobran, negociele. Siempre hay una bequita por ahí. Sí. Y tiene que estar con un entrenador que le tenga mucha confianza. Libros como estos le ayudan a tener, como decíamos hace rato, una conciencia de lo que es usted, para saber si el entrenador le está dando las cargas suficientes, etcétera. Pero nosotros, inclusive, no sé si tú tenías entrenador, etcétera, sí. Aún cuando está... ¿Por qué los grandes corredores tienen entrenador? ¿Por qué Michael Phelps, el nadador, tiene entrenador? ¿Por qué Bolt tiene entrenador? Si ellos se suponen que saben y son los mejores del mundo, ¿por qué tienen entrenador? Ana Guevara tenía entrenador. Ana Guevara tenía entrenador. Entonces, no, hay que considerar eso. El entrenador es una persona que tiene que saber entender al atleta, pero también cosas como estas le ayudan a entenderse y ver que el proceso va bien. Entonces, por ejemplo, un entrenador le va a decir, oye, te faltan carbohidratos. Bueno, usted ya sabe por qué son los carbohidratos para alimentarse, qué tipo de carbohidratos tiene que usar. Vamos a suponer que le hacen una prueba de colesterol. Usted sabe cómo bajarse el colesterol, porque eso ya lo tiene. Para no depender totalmente en ese aspecto del entrenador, pero sí tener hacer una dupla que la encamine hacia el maratón y tener un objetivo así. Eso es lo que yo recomendaría. También hay quien se entrena solo, pero entonces a lo mejor ya nada más sería cosa de, bueno, pues entreno y como me vaya. Pero creo que en casos como usted vale la pena hacer lo mejor posible. Sí. Bien, llevar un proceso de largo plazo. Que esté bien guiado. Sí, que esté bien guiado para que usted quede total y plenamente satisfecha de su participación en el maratón, porque además el proceso de correr no solamente es el maratón, es desde que usted toma la decisión y cada uno de los días. Entonces tiene que ir disfrutando y superándose, mejorando cada uno de los días, y disfrute cada uno de los días y todo el proceso para que el maratón sea la culminación y no nada más decir, pienso aquí el maratón y luego lo corro y como me salga. Creo que vale la pena hacerlo así. Gracias. La propiocepción, ¿no? Procepción. No, es propiocepción. Bueno, sí, yo quería decir muchas gracias a los cuatro. La verdad son muy profesionales en lo que hacen. Se ve que lo aman también en lo que transmiten su experiencia, ¿no? Entonces, primero, Selene, estoy muy feliz de conocerte como juez, porque la verdad sí eres la mejor para mí, porque eres muy atenta con los CIVIC como los corredores que hacen cualquier tipo de trampa o lo que sea, o cosas como negativa compositiva. La verdad te agradezco muchísimo ser profesional y hacer tu trabajo, lo que se debe hacer, ¿no? Gracias. Muchas felicidades, Selene. Jenny, pues la conocí en el Bosque Tlapan, nos construimos como amigas y muy buenas amistades. Yo creo que ya nos conocimos ahora más y me caes más, mejor todavía.
La verdad, pues muchas gracias a Jenny también, que me empujó mucho a insistir, la verdad, en usar el producto Usana, que la verdad no es como dicen su esposo Rubén como Jenny, no es venderlo, ¿no? Es que porque realmente te funciona, ¿no? Es saludable, es un producto natural, ¿no? Es nada químico, es porque realmente todo el desgaste que hacemos como atleta o simplemente una persona también normal que no hace ejercicio también es importante que lo usa, ¿no? Pero todo eso es por salud, ¿no? Y pues muchas gracias, la verdad, porque me ha sentido muy bien con el producto Usana. Estoy muy, muy, muy contenta y muy feliz. Muchas gracias, Jenny, por empujarme a usarlo por fin. Y bueno, Ricardo, mucho gusto por conocerte, no te había conocido. Padre, tu presentación, siempre se aprende uno, ¿no? Y vas memorizando otra vez las cosas, ¿no? De cómo es. ¿Qué debemos hacer como corredor, no? Se aprende desde el calzado, desde la ropa, alimentarse, cómo entrenar, todo eso es muy, muy, muy importante. Tenemos que tenerlo muy consciente con todo eso, ¿no? Correr parece fácil, pero no es difícil, ¿no? Pero es padre a la vez. Y les recomiendo hacer el maratón. El maratón es la prueba más fascinante para mí, ¿no? Es muy padre. Y bueno, por último, a mi super guerrera Lupita, la doctora, la verdad la conozco más de 15 años, yo creo, ya he vivido aquí en México ya 20 años. Y la verdad me ha apoyado en todo sentido, ¿no? Como atleta, como amiga, en todo sentido, ¿no? Entonces es mi entrenadora aparte y estoy muy muy agradecida con ella por todo su apoyo, por todo su conocimiento, he aprendido mucho también con ella, como con su esposo también, que es mi masajista, excelentes personas, tienen toda la experiencia del mundo, saben mucho de ellos, están muy actualizados, ¿no? Entonces la verdad son muy buenas personas y sobre todo conocen bastante, ¿no? Nos acérquense también a ellos, que son muy profesionales. Por favor, los 4 quédense así de su trabajo, que lo aman y muy profesional sobre todo. Muchas felicidades a los 4. Gracias. Ya lo hizo ella. ¿No estás haciendo una foto? Espera, no te bajes. Ahorita nos hacemos una foto y después una al revés. ¿Sí cabemos? Sí. Estamos, Ricardo, sí, voy a salir guapos, dice Photoshop de ella, dice padre de la exposición, y iba yo a decir, y padre del libro también. ¿Otra? Whisky. Muy primero de muchas. No es suficiente este espacio. Autógrafos después de las 5, No, la manita que está ahí, hay que darle. Sonríen. ¿Sí? A ver si A ver, con este. Sí. ¿Se acabó el rollo tuyo? Sí, se acabó el rollo. De las grandes. lo bueno es que te tomas personal. Tenías que esperar a que revelara el rollo y ibas y nada. Al revés. Acérquense un tantito, ¿no? Para que salgamos todos. ¿Sí? Sí, aquí ahora, no, así, para que salgan ellos. Si quieres aquí abajo, sentamos acá. Y salimos todos. Aquí para que salga bien. Pues así. Adelante, Juan.
sí. A ver si salgo yo. Por gordito no. No, gran angular solamente. Ahí está. Y aquí, Muchísimas gracias. ¿Y aquí? Sí. y aquí solo hablamos. Y aquí solo hablamos de carreras. Ahí está. ¿Sí? Muchísimas gracias. Y nos vemos el año que entra, si no es que antes. No, antes no. Ah, en mayo en la carrera del Día del Niño. Por eso es el anuncio.